Carlos y Shanaina forjaron una hermosa familia con esfuerzo y dedicación, pero lo que nunca imaginaron es que todos perderían la vida en manos de un verdadero monstruo. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a María Sáenz, que me escribió gracias. Gracias a ti por ese inmenso apoyo que me has demostrado en los últimos meses. De corazón agradezco mucho tu esfuerzo y me siento muy halagado de que seas parte de esta comunidad. Te envío un beso enorme y te deseo lo mejor del mundo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, es: ¿alguna vez has sentido miedo por alguien que conoces? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La comunidad de píos en Guadalajara, España, se conmocionó contundentemente aquel 18 de septiembre del año 2016 cuando decidieron irrumpir en el domicilio del señor Marcos Campos y su familia, pues sospechaban desde hace varias semanas que algo terrible y macabro sucedía. No hubo ruidos de pelea o de discusiones, tampoco sonaron cristales rotos o casquillos de bala. Por el contrario, era el silencio sepulcral lo que hacía sospechar a los vecinos, pues esa casa era ruidosa por los niños que la habitaban, que reían y jugaban todos los días, exceptuando los de hace un mes aproximadamente. Un olor hediondo se siente en los alrededores de la casa. Vecinos piensan en un principio que puede ser agua residual atrancada o tal vez algún animal muerto o en estado de descomposición. Pero otros temen lo peor. Muchos de los vecinos son amigos de la familia, suelen hablar con ellos a diario los asuntos del barrio, pero hace 30 días que nadie sabe nada de la familia, por lo que reportan a las autoridades luego de echar un vistazo. También al casero que arrendó la propiedad a la familia, pero el sujeto indica que desde hace un mes no sabe nada de sus inquilinos, entonces autoriza a los vecinos a entrar a la casa y echar un vistazo. En el interior del departamento hay pocos muebles. La familia se estaba instalando desde hace poco, por lo que aún no habían trasteado sus cosas a la nueva casa. La nevera estaba vacía, no había muebles ni electrodomésticos. Pero el olor en el interior era cada vez más intenso conforme entraban, dando con el hallazgo de varias bolsas de basura muy bien selladas. Los vecinos se aterran y llaman a la policía española, quienes acuden al apartamento número 594 de la calle Los Sauces, en la urbanización Arboleda, donde se comprometen a abrir el contenido de las bolsas plásticas, encontrando lo que todos temen: Marcos Campos, de 40 años, su esposa Shanaina, de 39 años, y sus dos hijos, Carolina, de 3, y David, de 1 año, oriundos de Brasil y de España. Yacen en pedazos dentro de las bolsas de plástico, donde sus torsos, piernas, cabezas y brazos están desarmados como un rompecabezas. Los médicos forenses analizan los cuerpos, los detectives la escena del crimen, el equipo de investigadores descarta un intento de robo, las puertas y ventanas no fueron forzadas, no se llevaron pertenencias de valor dentro de la casa. Por otro lado, el torso del señor Marcos Campos presenta más de 17 heridas con cuchillo, también rastros de forcejeo en sus puños y manos. Su esposa presenta 2 heridas profundas en el cuello, las que cortaron su yugular, al igual que la de sus hijos. El asesino había exterminado a una familia entera de manera violenta, presuntamente, para dejar un mensaje claro a sus enemigos. Las hipótesis conectan la brutalidad del crimen con un posible ajuste de cuentas entre pandillas o carteles, pues la escena del crimen estaba dispuesta para ser vista como quien quiere dejar un mensaje claro.
La Guardia Civil española hace contacto con la policía brasileña y otros organismos de justicia y control para solicitar un listado con los asesinos seriales más destacados en Brasil, buscando a alguno que hubiese viajado recientemente a España, pues se investigarían las conexiones de Marcos Campos con el bajo mundo. No se encontraron indicios de una doble vida. De hecho, el señor Marcos era un hombre responsable y honesto, familiar y protector, amoroso con sus seres queridos, por lo que la idea de un ajuste de cuentas por venganza fue descartada. Se investigaron cámaras locales, muchas de las cuales ni siquiera servían, buscando indicios de alguien sospechoso, incluyendo tal vez vehículos con una posible conexión. Se buscó en zonas cercanas, pero no se encontró nada. Se sospechaba que la familia hubiera sido asesinada en otro lugar y luego llevada al domicilio dentro de las bolsas. Pero esta hipótesis pronto sería descartada. Marcos Campos se había mudado al apartamento con su esposa hace apenas 2 meses, aunque vivía desde hace casi 10 años en España. El día 17 de agosto fue la última vez que habló con sus familiares a través de mensajes de texto con su hermano, a quien le indicó que había cumplido su sueño de viajar a España, por el cual había luchado más de 15 años. Sintiéndose feliz, estaba enamorado, tenía un buen trabajo, alquiló un apartamento nuevo con piscina. Su esposa y sus 2 hijos eran felices. Tanta era su dicha que estaban emocionados con el apartamento para pronto recibir a su familia de Brasil, a quienes querían sorprender. Marcos trabajaba en un restaurante de Madrid. Su esposa era gerente en otro lugar de comidas. Ninguno tenía antecedentes penales ni de ningún tipo de falta grave. Eran personas buenas a todas luces. No había exnovios obsesionados ni enemigos mortales del pasado. Habían hecho muchos amigos. Viajaban esporádicamente a su país para visitar a sus familiares. En uno de sus viajes se conocieron los dos. Luego se casaron un 28 de agosto del año 2013 y tuvieron 2 hijos. Un familiar con aspiraciones de ser un gran futbolista y jugar en el Real Madrid decidió mudarse desde Brasil hasta España con sus tíos. Un primo de los hijos de Marcos y Janaína, un joven de 19 años, sobrino de la familia, llamado Patrick Nogueira, quien tenía una reputación terrible, una personalidad volátil y peligrosa. Patrick tenía un historial violento a diferencia de sus tíos. Fue arrestado varias veces y tenía antecedentes de agresión y tentativa de homicidio. Con su llegada, las cosas en la familia se empezaron a complicar. Las peleas y discusiones se incrementaron. La pareja se sentía incómoda. Discutían por comentarios subidos de tono y malentendidos. Además, Patrick no sentía empatía alguna por sus primos pequeños. La familia decide mudarse lejos del muchacho hasta Píos, en la provincia de Guadalajara, en España, con la excusa de necesitar una casa más grande para sus hijos. Con esta información, Patrick pasa a ser el principal sospechoso de la muerte de la familia. Entonces, la policía ordena su captura encontrando una dirección relacionada a su nombre, un inmueble en el Torreón que compartía con un paisano brasileño y una pareja de españoles. Los investigadores recogieron restos genéticos de Patrick en la propiedad luego de hacer una visita, aunque el joven no estaba en la casa. Se había marchado recientemente, 2 días después de que se descubrieron los cuerpos. Tenía reservado un vuelo a Brasil marchándose el 22 de septiembre, circunstancia que lo hacía aún más sospechoso. Cerca de la piscina del inmueble de las víctimas se encuentra la marca de una huella de zapato, también huellas dactilares en un cuchillo y en las bolsas de basura con los restos humanos, huellas que coincidían con las del primo
Patrick Nogueira, luego de que, desde Brasil, la policía enviara los registros dactilares del implicado. Por otro lado, la ubicación de los mensajes enviados el día de los hechos desde el celular de Patrick lo posicionaban en la casa de sus tíos. Se confirma que llegó a las 3:30 de la tarde a casa de sus parientes, donde fue atendido por su tía Shanaina Santos, quien estaba sola con sus hijos de 4 y de 1 año. Patrick Nogueira conocería a un abogado en Brasil con el que declaró que huyó de España por miedo a ser el siguiente en morir, pero un juez español está determinado en acusarlo, pues las evidencias están en su contra. Patrick no colaboró en lo absoluto con la investigación, ni siquiera dio testimonio a las autoridades y huyó de España sin dar aviso, lo que era extraño para la ley. La Guardia Civil Española organiza un viaje al Brasil para interrogar a Patrick en complicidad con el gobierno brasileño. Pero antes de realizarlo, el joven viaja hasta España, donde fue detenido en el aeropuerto por autoridades españolas. Luego interrogado, donde confesó su crimen sin escrúpulo, pues prefería una prisión española a una en Brasil. Marcos Campos temía una infidelidad de su esposa con su sobrino, todo por una conversación que vio en el celular de su esposa, la señora Shanaina Santos, con su amiga, donde le decía que Patrick le parecía un muchacho guapo. Shanaina Santos le siguió la corriente a su amiga, aunque también le escribió que le parecía un hombre complicado, volátil y raro, que la miraba de forma extraña y hacía comentarios afados, cargados de odio y de rabia, que de hecho alguna vez le confesó que escuchaba voces y que veía una sombra negra que siempre estaba con él para incitarlo a hacer el mal. Dicha sombra le decía que dejara a sus primos pequeños abandonados en la calle, que alguien se encargaría de ellos o que simplemente se congelarían con el frío. Los comentarios de Patrick molestaron tanto a la familia que decidieron mudarse lejos de él, lo que el joven consideró una afrenta grave, sintiendo que era despreciado por los suyos, llenándose de rabia y de odio. Patrick no dijo por qué no los mató a todos, solo respondió a un impulso espontáneo, pero en su familia su comportamiento no era ninguna novedad. El joven creció en Altamira, al norte de Brasil, junto a sus 2 hermanas y sus padres, quienes tenían una clínica de radiología y ganaban buen dinero. Eran una familia acomodada e influyente. Patrick iba a la iglesia participando como monaguillo, pero al mismo tiempo sus profesores decían que tenía una personalidad violenta y agresiva. Cambió de colegios muchas veces debido a riñas y bajas calificaciones. Fue expulsado de varias instituciones y le fue difícil completar sus estudios. El 2 de junio del 2013, cuando aún asistía al colegio a sus 16 años, discutió con su profesor de biología por ponerle una mala nota. Luego, frente a sus compañeros de clase, saca una navaja y apuñala por detrás a su profesor de biología en el cuello y el abdomen, mientras observa al adulto desangrarse. Es acusado de tentativa de homicidio e internado en un centro para menores por 45 días. Luego su familia lo retira de todas sus actividades escolares e incluso de la ciudad, llevándolo a España, donde quiere ser futbolista del Real Madrid. Allí su tío Marcos Campos amablemente le abre las puertas de su casa y de su familia. Le invita a vivir junto a ellos, pero al poco tiempo su personalidad conflictiva lo lleva a pelear con sus anfitriones. La señora Shanaina Santos declara que le tiene miedo. Marcos Campos sospecha de una infidelidad entre su esposa y Patrick. Los niños son asediados con indiferencia y comentarios de abandono, los cuales ni siquiera entienden, pero sí molestan a la pareja, que posteriormente abandonan a Patrick mudándose de su casa.
El día 17 de agosto por la mañana, Patrick Nogueira estaba en el gimnasio haciendo su rutina de ejercicios. Volvió a casa y en la tarde fue a casa de sus tíos con 2 cajas de pizza. Al llegar al domicilio, el hombre sabía que su tío Marcos estaba trabajando, mientras que su esposa estaba en casa con los niños. Luego de saludar amablemente, invitó a todos a comer pizza y a platicar mientras buscaba en su celular cómo matar a alguien rápidamente. Fue así como se dirigió a la cocina, sacó una navaja y por la espalda, mientras estaba distraída, apuñaló a la señora Shanaina Santos, quien lo alcanza a morder en la mano. Posteriormente, se dirige a donde sus primos menores, quienes vieron cómo murió su madre sin comprender nada. Patrick observa y se comunica con un amigo en Brasil por mensajes de texto, un tal Marvin Hendricks, quien incluso recibió algunas fotografías del crimen. Patrick se mofa con su amigo de las víctimas, envía audios y mensajes de texto, quien le recomendaba esconder los cuerpos y limpiar el lugar con lejía. Primero pensó en enterrarlos, luego en cortarlos, hasta que a las 6:45 de la tarde, mientras limpiaba los restos de sus víctimas, Marcos Campos llegaba a casa. Cuando Marcos llegó, ambos hombres se sentaron en la piscina para charlar. Luego entraron al apartamento cuando sorpresivamente Patrick clavó un cuchillo en el cuello de su pariente, cortándole la yugular. Forcejearon un poco, pero el pobre Marcos murió tras 17 puñaladas más. Patrick Nogueira cortó en pedazos los cuerpos de sus familiares y los metió en bolsas de basura. Toda la noche y la madrugada se encargó de limpiar la casa. Luego se duchó, se puso ropa de su tío y descansó a las 4 de la madrugada. Más tarde en la mañana, Patrick Nogueira se lleva el celular de su tío y envía un mensaje al propietario de la casa, declarando demorarse en el pago de su mensualidad. Luego regresa a su casa y juega al fútbol con sus amigos, siguiendo con su vida normal hasta que encontraron los cuerpos, cuando asustado decide volver a Brasil. La Audiencia Provincial de Guadalajara ha acogido 6 jornadas de juicio oral. ¿Jura que promete decir la verdad a lo que se le va a preguntar? Más de 70 personas, entre peritos y testigos, han declarado en él. En el juicio contra Patrick Nogueira, el acusado declaró no recordar nada de lo que hizo, fingiendo tener una discapacidad mental, pero los fiscales lo acusaron de haber planeado el crimen con premeditación. Se comprobó que luego de matar, formateó su celular para borrar toda la evidencia que existiese en su contra. Aún así, los investigadores encuentran una conversación con su amigo Marvin Hendricks, donde describió el homicidio en tiempo real con fotos, audios y videos. Patrick fue descrito como un psicópata y un manipulador sin empatía alguna, sin ninguna enfermedad mental, con perfecto conocimiento del bien y el mal. Fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas por sus 4 asesinatos. Estará en la cárcel por más de 25 años, luego por toda su vida. Sobre Marvin Hendricks, el amigo brasilero involucrado al crimen, fue detenido en Brasil por complicidad. No denunció los hechos teniendo la oportunidad, sino que, por el contrario, dio el consejo de esconder cuerpos y escapar. Fue liberado por no tener pruebas contra él luego de unas semanas de arresto. Luego, en noviembre del 2021, Patrick Nogueira sería víctima de una brutal paliza en prisión por más de 20 hombres en lo que se denominó Ley de la Cárcel, donde los que se meten con niños o mujeres son castigados. Fue trasladado de cárcel y se encuentra en aislamiento preventivo la mayoría del tiempo.
Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón de descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.